Te bendiga, hermano y amigo, en esta hora. Damos gracias al Señor una vez más, ¿verdad? Es la palabra del Señor, basado en su palabra. Privilegio, ¿verdad? Él habla de su palabra, el que capacita al hombre a través de su santo. El tema, ¿verdad?, de este estudio en esta tarde, ¿verdad?, se titula Construyendo una relación personal con Dios. ¿Verdad? A través de este estudio, ¿verdad?, vamos a entender, ¿verdad?, cómo construir esa relación desde el comienzo, ¿verdad?, hasta nuestra vida cotidiana, ¿verdad?, diariamente, cómo podemos acercar a Dios y entender, ¿verdad?, sus propósitos. Cuando hablamos, ¿verdad?, de relación, lo que estamos hablando, ¿verdad?, es acerca de un vínculo, un afectivo que mantiene que dos personas, una relación existente, tanto sea de amistad, de laboral, familiar y entre otras cosas, matrimonial, noviazgo. Todo esto conlleva una relación. Cuando hablamos de esa relación, lo que estamos hablando es una conexión ¿verdad?, entre dos personas que llevan a cabo para encontrarse, entenderse y comprenderse. Entonces, la relación personal con Dios es una que hay que cultivar. Es importante cultivarla, ya que así como cultivamos, ¿verdad?, nuestras relaciones terrenales, también debemos cultivar las celestiales. En este estudio, ¿verdad?, vamos a buscar una guía, ¿verdad?, que establezca, ¿verdad?, cómo nosotros vamos a mantener esa relación adecuada, cómo nosotros comenzamos esa relación ¿verdad?, y entender que es basado acerca de que Jesucristo, nuestro Salvador, el que nos acerca a su Padre, y cómo construimos, ¿verdad?, basado en la palabra del Señor, cómo nosotros nos acercamos al Señor, porque especialmente en estos tiempos, ¿verdad?, que necesitamos tanto del Señor, donde la paz, el enemigo quiere robar la paz a la humanidad, pero sin embargo, cuando nosotros construimos una base acerca de lo que Dios quiere que tengamos con Él, una relación, podemos cada día, ¿verdad?, fortalecernos y entender sus propósitos. Ahora, ¿cuál es el paso primero? Primeramente, tenemos que arrepentirnos. Ese es el primer paso. No hay otro paso que te va a llevar a tener una relación con Dios, sino el poder que arrepentirte y entregarte al Señor. En el preciso momento, en ese día que tú tomas la decisión y profesas fe, o sea, que decides cambiar tu rumbo de vida, de cómo Dios desea que vivas, entonces ¿qué? Vas a comprender lo que es una relación con Dios. Primeramente, confesamos a viva voz nuestra entrega al Señor Jesús. Lo primero que yo hice, lo que muchos han hecho, cristianos que le han dado su vida al Señor, es confesar que Jesús es el Señor. Por eso la Biblia en Romanos 10, 8 al 10 dice, pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca, fíjese cómo dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, estamos hablando aquí de una confesión basada que en fe. Tú lo confiesas porque tú lo has creído en tu corazón. Entonces, te entregas a Jesús y lo primero que hace es que hay un arrepentimiento de una vida pasada a que tú quieres que un cambio nuevo. Dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, de Jesús, del Padre, entró en nosotros. Dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es como si el Señor estuviera a la puerta llamando a la humanidad. Yo no sé si alguna vez te has notado que antes en el campo, las dueñas del hogar, especialmente mi abuela, se paraba a la puerta y comenzaba a llamar para que vinieran a cenar. Y todo el que oía su voz arrancaba y llegaba hasta el lugar donde tenía que cenar. Entonces, el mismo Señor toma de ejemplo
Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, Dios nos está prometiendo que si nosotros confesamos con nuestros labios lo que él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, dando su vida, redimiéndonos del pecado, entonces nosotros oiremos su voz. Cuando él nos llame, entonces cenaremos con él, porque esa es promesa del Señor para todo aquel que le llame, el que busque, para que pueda entonces ¿qué? Recibir lo que él tiene para con nosotros, esa salvación. Ahora, cuando Pablo habla en Efesios capítulo 3 del 14 al 19, usted sabe que Pablo siempre hablaba y aconsejaba. Fue inspirado por el Espíritu Santo de una manera que yo digo que ninguno de los otros apóstoles fueron inspirados. Y fueron inspirados, pero la forma en que Pablo fue inspirado, que no tuvo que no anduvo con Jesús cerquita como tuvieron los discípulos. La manera de que él aconseja, una manera que el Espíritu Santo mismo trató con él y le dio palabras para que aconsejara a la iglesia, tanto a los apóstoles, a la iglesia que estableció. Por eso dice en Efesios 3, del capítulo 14 al 19, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, porque que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo? Que entonces nosotros, que hemos recibido ese Espíritu Santo, el que habita por fe en nuestros corazones, ¿para qué? Para que nos enseñe a nosotros a comprender, que nos separe cuál es la anchura, la longitud, la profundidad. Significa que en todos los niveles Dios va a ¿qué? Nos va a hacer entender lo que es el amor de Cristo. Porque cuando entendamos a la capacidad plena del Espíritu Santo, entonces dice, excederá que a todo conocimiento, para que seáis llenos de esa plenitud de Dios. Porque cuando recibe el Espíritu Santo, usted está recibiendo la plenitud de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, una vez que nosotros hemos confesado con nuestros labios, como dijimos al principio, entonces hay un arrepentimiento en el hombre, en el cual es arraigado, ¿verdad?, por la verdad de la palabra del Señor, y nos enseña entonces y establece en nosotros un camino excelente que es a través de Cristo. Vemos que nuestro cuerpo inmediatamente se convierte en ¿qué? En templo del Espíritu Santo. Entonces, fíjense lo hermoso que es. La Biblia nos enseña que en el tiempo antiguo, el templo era allí que un lugar santísimo. Allí se manifestaba a los hombres la gloria de Dios. Ahora, al desaparecer el templo allá en los años 70 después de Cristo, los judíos que se quedaron sin lugar de adoración, mientras que nosotros los creyentes se convirtieron en ¿qué? En el lugar de adoración. Porque cuando, fíjense, el templo se construyó en Jerusalén, el templo fue destruido, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Pues nos lleva más a detalle luego en lo que es la profecía. Pero que luego que ese templo se destruyó, allí volvió y se construyó un templo. Pero la gente piensa que ese es el templo de lo que habla la Biblia, de que se va a construir el templo en Jerusalén. Pero no, ese templo no es. El templo que se construyó allí fue una mezquita construida ¿para quién? Para los musulmanes. Por eso es que la Biblia habla que en los tiempos donde la profecía se va a cumplir, van a haber tiempos de paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora sabemos que los judíos y los musulmanes no se llevan. Entonces, para que haya una paz, tiene que haber ¿qué? Una comunión, un de acuerdo. Entonces, cuando haya ese de acuerdo entre los judíos y los musulmanes, entonces el templo que está habitando, el lugar donde va el templo santo, allí se va a derribar el templo musulmán y se va a construir el templo que la Biblia habla que se construirá cuando venga la profecía final. Entonces, eso está por cumplirse
cuando haya que el tratado de paz entre los de Jerusalén y los musulmanes. Pero ¿verdad? Entraremos más luego en eso. Una de las cosas importantes es que entendamos los tiempos de Dios. Ahora, por eso es que estamos hablando del templo, porque el templo en aquel tiempo era donde habitaba el lugar santísimo, la presencia del Señor. Mas ahora nuestra vida se convierte ¿qué? En un templo, en lugar de adoración. Por eso es que Jesús nos llamó que adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Vamos a buscar la cita de ese, ¿verdad? De este comentario. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y verso 17, dice: ¿acaso no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Por qué? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿qué es lo que está el Señor hablando a través de este versículo? Que Dios nos ha hecho a nosotros templo. Entonces, para que ese templo, el Espíritu Santo more, tiene que haber ¿qué? Una santidad, tiene que haber una separación, tiene que estar revestido de pureza, de la paz de Dios, para que entonces el Espíritu Santo pueda morar. Pero, ¿qué nos advierte el Señor? Que si nosotros descuidamos este templo, ¿qué dice Él? Si alguno destruye este templo, Dios ¿qué? Lo destruirá a Él. Porque porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, somos nosotros, santo es. Entonces, es necesario que para nosotros establecer una relación con Dios y comenzar desde el principio, desde un arrepentimiento, tenemos que seguir los pasos al detalle. ¿Por qué? Porque uno de esos pasos es que santificarnos para Dios, separarnos para Él. No es que nosotros vamos a andar vestidos con aureola ni con alas. No. Es que nosotros hemos rechazado, renunciado a la vida pasada que vivíamos antes. Que era una vida que a espaldas de Dios. Porque la Biblia dice que todo el que peca, dice que es del diablo. Entonces, si nosotros no hemos arrepentido, nos convertimos en ¿qué? En hijos de Dios. Por eso dice en Juan capítulo 4, verso 23. ¿Acaso no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, pero ahora vienen en el capítulo 4 de Juan, pero ahora vienen y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Entonces, el propósito de que el Espíritu llegase a nosotros es para que nosotros nos convirtiésemos en ¿qué? En adoradores para el Señor, para que nosotros pudiéramos recibir y que el Espíritu Santo habitara en nosotros y nosotros pudiéramos que acercarnos a Dios como aquellos sacerdotes en el Viejo Testamento, donde se acercaban, pero tenían que estar ¿qué? Purificados, tenían que santificarse, tenían que tener sus vestiduras blancas, tenían que tener una vida separada para Dios, para que entonces pudieran administrar en la casa de Dios. Entonces, nosotros que somos la casa de Dios ahora, somos el templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que guardarnos para que el Señor entonces que mantenga su presencia en nosotros. Porque si nosotros nos descuidamos, entonces ¿qué? Comenzamos a destruir el templo. Y si comenzamos a destruir el templo, entonces Dios ¿qué? Va a destruir a los que tal hacen con su cuerpo. Por eso es importante que cada día vivamos para Dios y confiemos en Él. Por eso dice, iniciamos una relación personal con Dios. ¿Bajo quién? Bajo el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es nuestra vía. Es como el tren que va por la vía del tren hasta que llega a su destino. Entonces el Espíritu Santo es nuestra vía hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él nos lleva a conocer la voluntad del Padre. Por eso es que el obstáculo más grande en nosotros es nuestros pecados. ¿Por qué? Porque impidían que el Espíritu de Dios tuviera comunión con el Espíritu de vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Porque dice que estábamos muertos en pecado y en delito. Mas cuando vino Jesús, fue removido ¿qué? La muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque recibimos la vida. Ahora podemos relacionarnos con su Espíritu, ¿verdad? Como en la antigüedad en el templo, porque ya aquel velo que decía la palabra, ¿verdad? Que separaba el lugar santo,
donde allí oficiaban los sacerdotes del lugar santísimo, donde la gloria de Dios se manifestaba. Ahora, ese velo, ¿verdad? ¿Qué simbolizaba? Simbolizaba la imposibilidad del hombre de relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque separaba los santos del lugar santo, los santísimos del lugar santo. Entonces, una vez que hacía imposible que el hombre se acercara, por cuanto ese velo dividía, ¿verdad? Solamente los sacerdotes que estaban purificados podían administrar al otro lado del lugar santísimo. Entonces, una vez que el hombre comienza a relacionarse con Dios, ¿por medio de quién? De Jesús, ¿verdad? Porque dice que Él llevó ¿qué? Las cargas del pecado y nos perdonó y removió todo obstáculo. Entonces, en el mismo preciso instante que Jesús murió, el velo del templo que se rasgó. Entonces, el camino al lugar santísimo, o sea, que la relación ahora es directa con Dios por medio de quién? De Jesucristo, porque Él fue el que abrió el camino, Él fue el que abrió la puerta, el que rasgó el velo del templo para que nosotros con libertad, por medio de su Espíritu Santo, tengamos acceso al Padre Celestial. Entonces, Dios nos ha brindado un camino directo. Ya no hay atajo. Ya el Señor llevó a su pueblo por el desierto para probarlo. Mas sin embargo, a nosotros nos ha dado una bendición que nos ha dado ¿quién? A su Hijo, que nos da la relación del Espíritu Santo, una relación directa con Dios. Por eso es importante que nosotros mantengamos una relación viviente y constante con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a dirigir directamente al Padre. Por eso en Marcos 15, de versículo 37 al 39 dice: pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo lo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cuando vio que todo esto aconteció, pudo entender que el que estaba allí era un hombre inocente que murió por la maldad de muchos. Romanos 8, 26, 27 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire qué importante es que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros. Porque nos va a ayudar en nuestras debilidades. Porque nosotros hemos sido transformados, nos hemos convertido, nos hemos arrepentido. Pero todavía en nosotros existen debilidades, porque todavía estamos viviendo bajo un cuerpo humano, bajo esta carne que le duele, le padece, le da sueño, le da cansancio, le da hambre, le da todo. Y todo esto son nuestras debilidades. La tentación nos atenta y tantas circunstancias. Pero ¿qué pasa? Que en este momento la palabra nos enseña que Él nos ayuda en nuestra habilidad. Pues ¿cómo es de pedir? Como conviene no sabemos. Porque muchas veces nosotros podemos hablar muchas palabras cuando estamos orando, pero muchas veces ¿qué pasa? Se nos acaba la palabrería. Llega el momento que ya las palabras no sabemos qué decirle. Pero el mismo Espíritu que intercede por nosotros, que dice que con gemidos que no se pueden deducir, porque ¿qué? Porque son indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es por eso que muchas veces hablamos de la voluntad de Dios, y cuando mencionamos la voluntad de Dios, la palabra está llena sobre cómo nosotros tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces a veces queremos que Dios conteste nuestras peticiones, pero a veces no pedimos bajo la voluntad de Dios. Pedimos conforme a nuestro parecer, a nuestro entender. Pero cuando tú intercedes en el Espíritu te lleva ¿a qué? A pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu, que conoce los secretos de Dios, conoce lo íntimo tuyo, entonces puede verdaderamente hablar con Dios bajo su voluntad, y lo que Dios sabe de ti, lo que sabe de mí, y lo que es necesario, y lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Por eso es que Él entonces ¿qué? Intercede con gemidos indecibles.
¿Para qué? Para que los santos se perfeccionen en la voluntad de Dios y que puedan ¿qué? Ayudarse en sus debilidades por medio de su Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, en el verso 15 al 27 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, fíjense que hay una cosa que el Señor nos ordena. Primeramente, que si le amamos, tenemos que guardar su palabra, guardar sus mandamientos, obedecerle. Entonces, una vez que nosotros le amemos, porque acuérdense que la Biblia dice que Él nos amó a nosotros primero. Cuando nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero. Y cuando ese amor de Dios se derrama sobre nuestros corazones, entonces comenzamos a amar a Dios por lo que es en nuestras vidas, por lo que Él hace con nosotros, como Padre que es nuestro Padre. Entonces, ¿qué? Le obedecemos y guardamos sus mandamientos. Entonces, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mire, que Él no nos deja huérfanos. ¿Lo ve? Dios no nos deja huérfanos, sino que Él nos regala, ¿qué? De su Espíritu Santo en nosotros, para que Él more con nosotros. Entonces, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Así que en el mundo no puede recibir el Espíritu de Dios porque hay que limpiarse. Porque Él dice que nosotros somos templos, pero que si ese templo se ensucia o se daña, es lo destruye. Entonces el mundo que está afuera no puede recibir el Espíritu Santo porque no se ha revestido ni se ha limpiado. Ahora, porque no le ven ni le conocen, pero nosotros, los que hemos arrepentido, los que confesamos una oración de fe, los que creemos por el Espíritu Santo, porque Él vive ¿qué? En vosotros y estará en vosotros. Y dice más, no os dejaré huérfanos. Fíjense que el Señor no nos abandona. Volveré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá. Más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, si tenemos vida es porque Él ¿qué? Porque Él vive. Entonces, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, el que tiene mis mandamientos y les guarda, ese es el que me ama. Entonces, ¿cómo conocemos a aquellos que aman a Dios? Cuando guardan su palabra, cuando se separan para Dios y aprenden a ¿qué? A obedecerle a Dios. Entonces, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, para que esa generación tenga ¿qué? Una manifestación de su poder, de su gracia, de esa bondad infinita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué paso tenemos que hacer? Obedecer sus mandamientos. Porque Él le dijo a Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Y Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino que el Padre que me envió. Yo he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador. Fíjense cómo vuelve el Señor y nos menciona el Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor? Que a través de ¿qué? Del Consolador, del Espíritu Santo, Él nos va a enseñar el camino. Él nos va a enseñar y nos va a recordar lo que Él hizo, lo que Él estableció, lo que Él habló, las palabras que son palabras de poder. Porque Jesús es el mismo verbo de Dios, el verbo, la palabra. Entonces, cuando nos enseña la palabra, que nosotros hablamos la palabra del Señor, estamos hablando que el poder de Dios. Y nuestra boca se convierte en ¿qué? En instrumento para gloria y bendición cuando nosotros comenzamos a conocer su palabra. Y la paz de Él que vendrá sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él no se la puede dar al mundo, pero a aquellos que le reciben, Él les dará ¿qué? Esa paz. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo como cristianos? El objetivo de nosotros es cambiar de rumbo y vivir la vida que Jesús desea que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos de rumbo, significa que hemos recibido la palabra de Dios.
Ese es uno de los pasos para mantener esa relación y conocer a Dios. Tener que cambiar. Hay que cambiar nuestro rumbo, nuestra manera de vivir. Ser como Jesús. Jesús es el modelo a seguir, es nuestro líder. Él es nuestro Salvador. Por eso es que el modelo, el detalle, lo dejó escrito el Señor allá en el Sermón del Monte. Porque Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, de todo corazón, y hallaréis que paz para vuestras almas. Cuando nosotros aprendemos de Él, aprendemos que la humildad, ¿verdad? Ya no somos, ya no podemos ser arrogantes, ya no podemos ser prepotentes, ya no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que tenemos que seguir los pasos de Jesús, reconociendo en todo tiempo que Él es quien nos guía por medio de su Espíritu Santo. Por eso, ¿verdad? Cuando Él habló en Efesios, Pablo, ¿verdad? Y citó al Señor, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, en el capítulo 4, en el verso 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjese, a la unidad de la fe, a un conocimiento. Al conocimiento del Hijo de Dios. Al hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que ya no seamos que niños fluctuantes. Fíjense lo que es un niño fluctuante. Un niño fluctuante significa que un niño es cambiante, que cambia constantemente. Hoy digo que me gusta el rojo y mañana me gusta el azul. Me gustan las habichuelas hoy, pero ya mañana me gustan las habichuelas. Entonces, un niño es bien cambiante, es bien fluctuante. Constantemente está cambiando sus deseos, su sentido, su perspectiva siempre va cambiando. ¿Por qué? Porque es fluctuante. Pero entonces, Él lo compara al cristiano, que no podamos ser así, sino que no seamos llevados porque por doquiera de todo viento de doctrina, de toda enseñanza que no es palabra de Dios, sino que por estratagemas de hombres que para engañar emplean que con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. ¿Qué verdad? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En que en amor crezcamos en todo aquel que es Cristo la cabeza. Fíjense cómo dice, Cristo es la cabeza. Como quien dice, Él es el que lleva el cuerpo, la cabeza que controla todo el cuerpo. Y esto es que Cristo, de quien todo el cuerpo va bien concertado. Fíjese, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En todo momento Dios establece que el amor como herramienta principal. Porque sin amor nosotros no podemos hacer nada. Porque el amor echa fuera el temor, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y cuando hablamos del amor, el amor se expande a una dimensión gigante en el amor de Dios, porque el amor nos enseña y nos revela la verdad de Dios. Porque por amor fue que Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario. Si Jesús no nos hubiese amado de ninguna manera, se hubiese entregado, no hubiese dicho, envíame a mí. Él mismo se puso de voluntario. Cuando el Padre preguntó, Él se hizo voluntario. ¿Por qué? Porque nos amó. Por amor fue que se entregó. Entonces, vivir como nueva criatura. Ya somos hechura nueva. Es como si fuésemos lavados con jabón de lavadora y que quedamos nuevos. Así hace el poder del Espíritu Santo. Por eso es que después de conocer al Señor, entregarnos a Él, nuestra vida no puede ser ya igual. Porque hemos nacido de nuevo bajo el Espíritu Santo. No por un espíritu muerto. Porque el espíritu muerto que te separa. Porque el espíritu muerto lo que es llevado por el pecado, por la desobediencia. Mas el Espíritu de Dios nos toca para darnos vida. Y cuando el Espíritu nos da vida, podemos nosotros recibir lo que el Señor tiene para con nosotros. Ahora, Jesús dice, le respondió en el libro de Juan capítulo 3, del 3 adelante. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, del que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Mire que increíble la enseñanza de Jesús. Porque cuando Él le habla a Nicodemo, un hombre que fue educado en la palabra del Señor, maestro. Fue maestro, Nicodemo era maestro. Dice que él a escondida fue a donde Jesús. ¿Para qué? Para hacerle la pregunta, porque ya él sabía que si lo veían con Jesús, quiere decir que estaba falto. La reputación de él estaba en juego. Porque si él era maestro y iba a ir donde Jesús, significaba que él todavía no tenía conocimiento. Entonces fíjese la pregunta que le hace: ¿cómo pueden hacer un hombre Dios? Porque cuando él tomó las palabras de Jesús, las tomó literalmente. No las tomó ¿cómo se llama? No diseñó el Espíritu de Dios, sino que las tomó literalmente. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos revela. Es el que nos da la revelación de la palabra, nos da la revelación y nos da el discernimiento de su espíritu para que nosotros conozcamos lo que es el bien, lo que es el mal, lo que va más allá de lo espiritual, lo que no es espiritual, lo que es carnal, lo que es espiritual. El Espíritu Santo nos da ese discernimiento. Pero Nicodemo no tenía ese discernimiento. Por eso fue que él tomó las palabras de Jesús literalmente y no las tomó como Jesús quería mostrarle, haciendo referencia a que el hombre tenía que tener un nuevo nacimiento, un cambio. Entonces él hizo a memoria de que ¿cómo se dice? Una persona cuando nace, pues nace del vientre de la madre, es nuevo. Pues a eso pensaba Nicodemo, pero Jesús se refería que era que había que recibir al maestro, Jesús como el Salvador, para que hubiera un nuevo nacimiento. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, verso 13, dice: si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Mas el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el más grande ministerio. Mire que hay muchos ministerios sobre la tierra. Dios ha llamado pastores, evangelistas, misioneros, apóstoles, obispos. Ha llamado sin número de ministerios. Pero aquí, fíjese, habla de un ministerio que es el más importante de todos los ministerios. Dice que y proviene de Dios, quien nos resucitó consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué es lo más importante? Porque nos reconcilia al hombre con Dios. Porque al principio sabemos que la creación, cuando Adán y Eva estaban allá en el huerto del Edén, desobedecieron a Dios. Y cuando desobedecieron a Dios, se destituyeron de ese lugar y de la gloria de Dios, haciendo que separación entre Dios y el hombre, porque el pecado es lo que separa a Dios y al hombre. Entonces, ¿qué es pecado? El pecado es todo aquello que te hace que te hace fallar a la presencia de Dios. Es cuando tú le tiras al blanco, tú fallas al blanco, no estás dando en el blanco. Entonces, por eso es que Jesucristo dice seguir al blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando tú fallas ese blanco que es Cristo, entonces estás pecando, porque estás fallando al blanco. Entonces, Dios nos da a través de ¿qué? De su Hijo amado, el gran ministerio de la reconciliación. Entonces reconcilió Dios al hombre y su creación a una comunión perfecta. Por eso es que ahora podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros confesamos y aceptamos la verdad de Dios en nuestras vidas. Ahora, vivir en el Espíritu en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro estilo de vida? Bueno, los creyentes son llamados a vivir una vida diferente. Una especie de contracultura.
¿Y por qué digo contracultura? Porque muchas veces nosotros, nuestra cultura, en nuestra manera que nos han criado, en nuestros países, en diferentes lugares, muchas veces nos quedamos con esa cultura. Y muchas veces esa cultura está en contra de la palabra del Señor. No nos deja acercar a Dios. Entonces, cuando Dios nos llama a nosotros, nos llama a ¿qué? A ser seres que espirituales y a dirigirnos y a ¿qué? A edificarnos en el espíritu. Si deseamos mejorar el mundo en que vivimos y ser luz, tal como el Señor nos ordena, debemos entonces andar ¿qué? Diferenciarnos. Porque aquellos elementos que una vez nos separaban, ahora el amor de Dios y el amor al prójimo nos enseña que a buscar de Dios, a acercarnos a Dios. Dice en Efesios 4, de 17 en adelante: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque ellos andan, en la vanidad de su mente, temiendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Ahora, ¿por la dureza de qué? La dureza de su corazón. Esto después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a ¿qué? Al libertinaje, para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído. Por eso es importante que oigamos a Cristo, porque si en verdad le hemos oído, va a surgir un cambio en nosotros. Si verdaderamente le hemos recibido, vamos a cambiar. Entonces, si habéis sido por él enseñado, entonces conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos ¿de qué? De este viejo hombre que está ¿qué? Corrompido. Se ha corrompido porque por los deseos engañosos. Por eso nos manda el Señor que a renovaos en el espíritu de nuestra mente. Que nuestra mente ya tiene que cambiar. Y vestidos de qué? Del nuevo hombre, creado según ¿qué? La justicia y la santidad de la verdad. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, nos despojamos ya de esa vieja criatura. ¿Por qué? Porque esa vieja criatura estaba ¿qué? Corrompida en el pecado. Y entonces la Biblia dice que por cuanto todos los pecados están destruidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Porque la paga aún del pecado es la muerte. Entonces, cuando usted no ha recibido esa gracia, que es una gracia inmerecida de parte de Dios para con nosotros, entonces vivimos una vida que es engañosa. Por eso nos manda a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Porque, mire, aquí en nuestra mente es donde nosotros más batallamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente muchas veces quiere tomar propias decisiones, propias conclusiones de todas las cosas. Por eso es importante que nos revistamos del Espíritu Santo. Por eso, revestido de que del nuevo hombre, creado según Dios. Entonces, en la justicia y en santidad de la verdad. Por eso hacemos que desechando la mentira, hablar verdad. ¿Para qué? Para que podamos nosotros recibir la verdad de Dios en nuestras vidas. Una vez que Dios llega a nuestros corazones, Dios nos enseña. ¿Para qué? Para que podamos entonces nosotros vivir una vida piadosa. Ninguna palabra puede salir corrompida de nuestra boca. ¿Cuántas veces nosotros nos oímos gente? Sus palabras son terribles, maldiciendo, maleficencia saliendo por sus labios. Mas el Señor dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si vamos a hablar, que hablemos para edificar a otros, no para destruir, no para maldecir, no para cambiar, ¿cómo se llama? Para destruir y hacer daño. No. Lo que Dios quiere es que ya no haya en nosotros esa palabra corrompida, sino que haya la palabra necesaria para edificación. Por eso es importante que nosotros guardemos nuestra manera de hablar. Nuestra manera de comunicar las cosas tiene que ser con sabiduría. Porque si fallamos en la forma que nosotros comunicamos las cosas, muchas veces esta mente que no ha sido renovada, muchas veces va a tomar las cosas de diferentes ángulos. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Satanás. Pero nosotros tenemos que saber cómo nosotros utilizar lo que Dios nos ha dado para que podamos ser edificantes a otros y que podamos llevar el mensaje de Dios oyente, para que puedan entender la clareza y la realidad del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no caiga el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque con Él fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, somos nosotros, ¿cómo se dice? Responsables
cómo nosotros vamos a qué? A navegar en el camino del Señor para alcanzar esa relación con el Señor. Guardando todas estas cosas. Quítese toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, ¿no ves? Y toda malicia. Antes sé que bondadoso uno con otro, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Efesios dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, y dice, no como necios, sino como sabios. Entonces tenemos que usar la sabiduría de Dios. Y te dirá, pero no, yo no soy sabio, yo no tengo sabiduría. Pues el Señor dice, si alguno está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, porque Él la dará ¿qué? En abundancia y sin reproche. Él no se va a reprochar. Usted pide sabiduría a Dios, que Él le va a dar las palabras correctas, le va a dar las mejores decisiones, porque usted está pidiendo a un Dios sabio, que Él dijo que iba a ofrecer sabiduría a todo aquel que la pidiese. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis, ni con vino. ¿Por qué? Porque en el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu de Dios. Hablando siempre con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Dios nos ha llamado a ¿qué? A ser adoradores. De verdad. Esto no es cuestión de dar una nota alta, baja, fuera de tono, no. Es cuestión de alabarle al Señor con todo lo que tenemos en nuestro corazón. Porque fuimos creados para adorar a Dios. Dándole gracias por todo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que usted se distingue. Distinguimos un cristiano. Porque cada vez que cualquier cosa para nosotros es grande. Por eso siempre en la boca del cristiano está gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo. Siempre estamos dando gracias por todo. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu de verdad. El que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Hay que tener una vida santa, una vida separada para Dios. Separarse de la vida que no le agrada a Dios e iniciar una vida llena de santidad. Significa una vida separada del pecado. Por eso es que es imperativo que nosotros obedezcamos al Señor. Porque el Señor nos llama claramente ¿a qué? A santidad, a separarnos. Esto es una vida apartado de la ¿qué? De la desobediencia. Primera Pedro nos aconseja en el versículo 3 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de ¿qué? De vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperad completo en la gracia que os atraerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a ¿qué? A los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Porque cuando éramos ignorantes, era que cometíamos todo ese pecado. Pero Dios, cuando llega al hombre, lo primero que quita es la ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que la ignorancia hace? Que tú ignoras lo que Dios le agrada. Tú ignoras lo que Dios quiere hacer contigo, el cambio. Ahora, cuando Dios llega a tu vida, ya no eres ignorante porque ya tú conoces lo que Dios le agrada y lo que no le se hace acercar a su presencia. Sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por el Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino, ¿verdad?, con esa preciosa sangre de Cristo Jesús, que es sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros establezcamos una relación con Dios. ¿Qué es lo que requiere? Que nos convertamos, que no estemos convencidos. ¿Por qué? Porque el convencido, mire una cosa, el convencido es convencido por tal X razón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega una amplia condición o consejo, puede convencerse por ese consejo. ¿Lo ves? Que puede ser una persona cambiante, pero el convertido simplemente tiene una faceta.
cambia su manera antigua. ¿Lo ves? Entonces, cuando nosotros nos convertimos, quiere decir que hemos cambiado, hemos sido transformados, no hemos sido convencidos. Sí, la verdad de Dios nos hace entender, pero nosotros somos convertidos. Un convertido es una persona que se ha arrepentido. Entonces, no es un acto en sí mismo, es un proceso. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos a cabo por medio de su Espíritu Santo, dando a Dios el primer lugar en nuestra vida. Eso es indiscutible. Cuando tú quieres establecer una relación con Dios, es como el padre de hogar siempre pone a su familia en primer lugar. Entonces, nosotros como hijos ponemos a nuestro padre en primer lugar. Lo que esté de primero en nuestro corazón es nuestro Dios. Si Él es Dios trino revelado, que en la Escritura veamos su gloria. ¿Por qué? Porque es un Dios celoso. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, si tú comienzas a entender y a relacionarte con Dios, tú vas a entender que solamente a Él vas a buscar, que solamente Él vas a adorar, que solamente a Él vas a agradecerle todo lo que tú eres y por todo lo que Él ha hecho en ti. Por eso dice en Éxodo 20, del 5 adelante, no te inclinarás ni a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito que la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan sus mandamientos. Mire, en Mateo 10, capítulo 37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, el que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Significa que cuando nosotros perdemos todo lo que éramos, lo que significa es que hemos ganado, hemos encontrado la vida que es en Cristo Jesús. Por eso es que el amor nuestro tiene que ser principal en Dios. Porque todo lo que está aquí, dice la Biblia, que perece. Todo se corrompe. Porque nada de lo que hay aquí nos podemos llevar. Por eso es que el amor nuestro tiene que ser que nuestro Padre Celestial. Primero Él, segundo Él, tercero Él y luego los demás. ¿Por qué? Porque Él fue que nos creó. Porque nos ha dado oportunidad de salvación. Porque mire que Él llama, pero pocos Él escoge. No todos los llamados serán escogidos. Por eso es importante que nosotros establezcamos esa relación con Dios para que entendamos. Una de ellas es que creerle, tener fe en todo, debiendo creer que en el unigénito Hijo de Dios. Por eso fue cuando Él dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces en Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Entonces, para que tú establezcas esa relación con Dios, tienes que creerle. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante. Otro punto es confiar. Debemos entregar nuestra vida entera a Él sin reparo y Él nos librará de nuestras luchas. Porque justo es Jehová de los ejércitos. Por tanto os digo, no angustiéis por nuestra vida que habe de comer. Y todos conocemos estos versos. Ni por vuestro cuerpo que habe de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces habla de las aves del cielo que no siembran ni ciegan, pero sin embargo el Padre Celestial que las alimenta. Entonces dice el Señor, ¿no valemos nosotros más que ella? Pues claro que sí. Pero con todo y eso, ¿verdad? Dios dice que Él nos guardará. Porque primeramente buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que dice, no angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Significa que cuando nosotros confiamos en el Señor, no nos preocupa el futuro de mañana. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Porque Él sabe lo que a nosotros nos conviene. Eso se llama confianza. Eso se llama confiar en tu Padre. Que Él tendrá que cuidar de nosotros. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién está refiriéndose? A Jesús, porque Él fue el que nos creó. Por eso es, ya le dije, creer, confiar. Y otro punto es obedecer al Señor. ¿Por qué?
porque el pecado es desobediencia a la ley divina. Por lo tanto, el pecado y desobediencia es lo mismo. Sin embargo, el Señor nos hace ¿qué? Nos hace un punto claro, que tenemos que obedecerle. En Romanos 5, 18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Entonces, Cristo es el justo, el cual nos ha constituido ¿qué? Hijos por medio de su sacrificio para obedecer a su voz. Por eso dice que como nosotros en esta relación con Dios, ¿cómo somos? ¿Cómo somos en nuestra relación con Dios? Entonces, nos vamos a preguntar. Tenemos que entender si todavía estamos en ese amor, en ese primer amor. Si ya lo vivimos o lo perdimos. Si sentimos el gozo del Señor. Si sentimos su paz. Si Él nos habla. Entonces, contesta nuestras oraciones con evidencia. Si no, estas cosas no acontecen en nuestra vida, es porque todavía nuestra relación no ha llegado al punto clave que el Espíritu Santo quiere que llegue. Entonces, dice en Romanos 12:1: por lo tanto, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ahí está la clave, ahí está la respuesta. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. Entonces, cuando yo le estaba diciendo ahorita que nosotros tenemos que convertirnos, significa que tenemos que ser transformados. Una vez que nosotros somos transformados, entonces viene ¿qué? Una renovación por medio de ¿qué? De vuestro entendimiento. Entonces, cuando viene esa renovación a nuestra mente, a nuestro corazón, entonces podemos comprobar, podemos, ¿cómo se llama? Podemos entender y comprobar lo que es la voluntad de Dios, que es ¿qué? Agradable y perfecta. Entonces, cuando hablamos de comprobar, significa que estamos experimentando. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Cuando su mente cambie, entonces experimenten mi voluntad. Como quien dice, vamos a comprobar lo que Dios nos habla a través de su palabra, que es perfecta. Pero siempre y cuando estemos ¿qué? Transformados y que no vivamos conforme a este mundo. Entonces, esta es la respuesta a cómo nosotros estamos viviendo una relación con Dios. Si ya no le oímos, si ya no sentimos ese amor, ese gozo, es porque no nos hemos con qué, no hemos sido qué, transformados, no hemos sido cambiados por su misericordia. Entonces Él nos manda que seamos qué, conforme, ¿verdad?, a su voluntad, y que sea agradable y perfecta. Debemos dar frutos como creyentes y testimonio de lo que somos, porque Dios nos ha cambiado. Porque dice en Mateo 7:16: y por su fruto los conoceréis. Entonces, cuando habla de los frutos, sabemos que el fruto distingue lo que es un árbol. Si el árbol es de mango, si el árbol es de diferentes frutos, el fruto va a distinguir de qué clase de árbol es. Entonces, todo árbol que no da buen fruto dice que es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Entonces, tenemos que tener esa comunión mediante el Espíritu Santo en toda en oración. Porque orar es comunicarse y hablar con Dios. Tenemos que tener una comunión con Dios constantemente para poder mantener esa relación. Porque como una pareja de matrimonio o una familia se mantendrá unida si no hay una comunión, una comunicación entre los miembros de esa familia o los miembros de ese conjunto o ese matrimonio. Hay que tener una comunicación. Así con el Padre tenemos que orar. No podemos dejar orar un día hoy y mañana no. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de orar significa hablar con Dios. Entonces, si hablamos todos los días con todos los que nos rodean, entonces cuánto no más con Dios, que conoce todas las necesidades nuestras. Por eso es importante que nosotros aprendamos a hacer una oración por medio de su Espíritu Santo, no oraciones vanas como hacían los fariseos. Porque dice en Mateo 6, 5 y 6: cuando ores no seáis como los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas, en las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
¿Qué es lo que está hablando el Señor aquí? Que nosotros no nos hagamos públicos con nuestras oraciones, que no nos volvamos, ¿cómo se llama? Sin entendimiento, que es lo que estamos pidiendo al Señor, sino que, pero tú cuando ores, mire cómo dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que el Señor lo que quiere es que nosotros no seamos como los demás, que sino que mantengamos que esa comunión con el Señor en los secretos nuestros, que Él se encargará de qué, de recompensarnos en su momento debido. No seamos una oración tampoco mecánica. Y tú sabes que una oración mecánica significa que lleva que los mismos condimentos, la misma función. Entonces el orar no puede ser una oración repetitiva. Por eso dicen en Mateo 6:7, y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabra serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis antes que vosotros la pidáis. Entonces por eso es que Él dijo en su palabra, y estábamos hablando al principio, que el Espíritu, el Consolador, vino a nuestras vidas para instruirnos, para clamar por nosotros con gemidos indecibles, para que nosotros podamos comunicar la voluntad perfecta a través de la oración que Dios ha dado a nuestro espíritu para hablar con Él. Entonces, para que nosotros podamos recibir del Señor y podamos ser creyentes, una iglesia que está en misión de hablar la palabra del Señor, porque nuestra misión debe estar alineada con la dirección del Señor, para hacer su voluntad, hablarle a otros, hacer discípulos. Es doble que ser en el conocimiento de Dios, y a través de ellos hacer más discípulos, y hacer las buenas obras que están preparadas de antemano para con nosotros. Por eso dicen en Colosenses 1:10, así podéis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios, viviendo para Dios, siendo genuino. ¿Por qué? Porque cuando somos genuinos significa que estamos llenos de Dios, que estamos relacionados con Dios. Porque cuando usted imita a su creador, significa que usted está relacionándose con Él y que usted es genuino, porque su espíritu es el que lo guía. Porque el creyente que trabaja para Dios es padre de familia, es un padre que hace la función en su familia de llevarlo, pero tiene que tener una relación con sus hijos. Dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, el resumen: cuando creímos, el Espíritu Santo de Dios, de Jesús del Padre, entra en nosotros. Ese es el primer paso para nosotros, una relación con Dios. Aceptarlo. Nuestro cuerpo se convierte entonces en templo del Espíritu Santo. Entonces iniciamos una relación personal con Dios, dirigida por el Espíritu Santo, vía del Espíritu Santo. El segundo paso es que debemos ser tenemos que tener un objetivo de ser imitadores de Jesús, ser como Jesús. Vivir como nueva criatura, ser cambiado, ser transformado. Vivir en el Espíritu, en Cristo Jesús, y tener una vida santa, que significa una vida separada para Él. Entonces, lo que se requiere para establecer una relación con Dios es establecer a Dios primero en nuestras vidas, como les dije, creer, confiar y obedecer. Si le creemos y confiamos y obedecemos a la voz de Dios, ciertamente podemos alcanzar una relación con Dios íntima. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Crecer en el conocimiento, para nosotros llevar la palabra y hacer las buenas obras. Entonces, en pocas palabras, vivir para Dios. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces nosotros, para llegar a una relación con Dios, tenemos que acercarnos a Dios, creerle, confiar y obedecer.
aquí, ¿verdad?, este estudio, esperando que sea de beneficio y de bendición para cada uno de los que nos escuchen a través de este canal YouTube. Será hasta la próxima, así que mi Dios me le bendiga, Dios me le ampare.